Estos son los 5 asesinos en serie más notorios de la historia. 1. Pedro Alonso López. El monstruo de los Andes podría ser el asesino en serie más prolífico del mundo. López era hijo de una prostituta colombiana que lo echó a la calle a los 8 años, donde supuestamente sufrió agresiones sexuales por parte de un hombre que lo acogió. López prometió hacer con las niñas lo que le habían hecho a él. En la década de 1970, se convirtió en un depredador internacional, deambulando por Colombia, Ecuador y Perú en busca de niñas prepúberes vulnerables. En 1980, después de que un río se desbordara cerca del pueblo montañoso de Ambato, en el centro de Ecuador, se descubrieron 4 tumbas improvisadas y los cuerpos de algunas de las víctimas de López flotaron libres. No mucho después, López fue acorralada por un vendedor ambulante y sus vecinos mientras intentaba secuestrar a otra víctima potencial, la hija de 11 años del vendedor. En prisión, López confesó ante un investigador encubierto que se hizo pasar por un recluso y proporcionó detalles sobre dónde fueron enterradas las víctimas. Eso permitió a la policía desenterrar 57 cadáveres. Es posible que el número real de muertos haya sido mucho mayor. Según el libro de Colin Wilson y Donald Seaman, The Serial Killers, A Study in the Psychology of Violence, mientras estaba bajo custodia López admitió haber matado a unas 360 niñas. En 1981, López se declaró culpable de 57 asesinatos, pero debido a las leyes de Ecuador, solo recibió una sentencia de 16 años, lo que provocó la indignación pública. Finalmente, fue liberado después de solo 14 años y deportado a Colombia, donde las autoridades intentaron procesarlo por un asesinato ocurrido 2 décadas antes. Sin embargo, fue declarado loco y pasó varios años en una institución mental colombiana antes de ser liberado en 1998. Poco después, desapareció y se desconoce su paradero actual. 2. Luis Garavito. Al asesino en serie colombiano Luis Garavito, apodado La Bestia, le gustaba disfrazarse, a veces como un mendigo o una persona discapacitada, otras veces como un monje o un funcionario de una fundación benéfica, podría acechar a niños empobrecidos. Después de convencer a sus víctimas de que salieran a caminar con él, abusó sexualmente de ellas y les cortó el cuello. La policía emitió por primera vez una orden de arresto contra Garavito en 1996 por el asesinato de un niño, pero logró eludirlos durante varios años, hasta que arrestaron a un hombre llamado Pedro Pechuga bajo sospecha de violación y lo relacionaron con fotografías de Garavito. Después de 6 meses en prisión, confesó haber matado a 140 niños durante un periodo de 5 años. Después de recibir una sentencia de 40 años por el asesinato de 111 niños, admitió también otros 50 asesinatos. En 2011, un diario colombiano obtuvo los resultados de un examen psicológico carcelario en el que se le preguntó a Garavito por qué había matado a tantos. Su respuesta: sentí placer, aunque cuando maté, la culpa se apoderó de mí. Algunos expertos cifran en 300 el número de niños que mató. Según los informes, Garavito fue tratado en un hospital por leucemia y luego regresó a prisión en 2021, donde murió en 2023. 3. Harold Shipman. Shipman era un médico respetado y confiable en Inglaterra que trató a más de 3.000 pacientes a lo largo de su carrera. Pero debajo de esa imagen convencional, el padre de 4 hijos era un drogadicto con múltiples convicciones, que de alguna manera logró seguir ejerciendo la medicina. Shipman también albergaba un impulso secreto de matar mujeres, que satisfacía visitando a domicilio a pacientes ancianas y administrándoles inyecciones letales del opiáceo diamorfina. La mayoría de sus víctimas fueron encontradas sentadas en sus salas de estar, como si hubieran muerto silenciosamente por causas naturales. Después de que las autoridades sospecharan y exhumaran los cuerpos para analizarlos, Shipman fue arrestado en 1998. 2 años más tarde, un tribunal británico lo condenó por 15 asesinatos, lo que lo convirtió en el asesino en serie más prolífico de la historia de esa nación. Una investigación posterior lo vinculó con un total de 215 muertes. ¿Por qué mató a tanta gente sigue siendo un misterio?
Los fiscales lo retrataron como un hombre arrogante que se consideraba intelectualmente superior a los demás y que se deleitaba con la sensación de poder que obtenía al quitar vidas. Definitivamente no lo hizo por emoción, ni mucho menos, dijo el psicólogo forense Dr. Richard Badcock en un informe de la BBC. Lo hacía principalmente para tratar de resolver algo dentro de sí mismo, para deshacerse de una ansiedad, pero una ansiedad en la que tal vez ni siquiera se había permitido pensar. En 2004, Sipman se ahorcó en su celda. 4. Javed Iqbal. Iqbal, un residente de mediana edad de un barrio de clase trabajadora en Lahore, Pakistán, escribió una carta en 1999 a la policía, en la que afirmaba haber abusado sexualmente y asesinado a 100 jóvenes fugitivos de entre 6 y 6 años. 16 en un año. Cuando la policía registró su casa, encontró los restos mutilados de al menos 2 de sus víctimas, junto con bolsas de ropa y fotografías de niños. La policía y las familias de los niños desaparecidos pudieron identificar a numerosas víctimas a partir de esa evidencia. Después de una persecución policial que duró un mes, fue arrestado en las oficinas de un periódico pakistaní, donde había ido a escribir una confesión porque temía que la policía lo matara. Iqbal dijo que había cometido los asesinatos en venganza por el brutal maltrato que, según afirmó, había recibido de la policía durante un arresto anterior. Iqbal tenía una vena nihilista. Odio este mundo, no me avergüenzo de mis acciones y estoy dispuesto a morir, habría dicho al personal de la redacción del periódico. No me arrepiento. Maté a 100 niños. Además de su confesión, las autoridades también encontraron un diario de 32 páginas en el que Iqbal había registrado sus crímenes. Curiosamente, Iqbal luego intentó retractarse de su confesión y afirmó que había inventado la historia para resaltar el problema de los fugitivos. El juez no quedó convencido y, en una acción inusual, lo condenó a ser estrangulado 100 veces y a cortar su cuerpo en pedazos y disolverlo en ácido, como había hecho con sus víctimas. Antes de que se pudiera llevar a cabo la ejecución, Iqbal y un cómplice que también había sido condenado en el caso fueron encontrados ahorcados en sus celdas de la prisión en 2001. Los funcionarios de la cárcel concluyeron que los prisioneros se habían suicidado, pero los cuerpos mostraban signos misteriosos de otras lesiones. 5. Gary Ridgway. En las décadas de 1980 y 1990, los investigadores lucharon por atrapar al infame asesino de Green River, que se alimentaba de prostitutas y adolescentes fugitivos en el condado de King, en el estado de Washington. El asesino estrangulaba a sus víctimas mientras tenía relaciones sexuales con ellas y luego arrojaba sus cuerpos en áreas remotas cerca del río Green. La policía sospechó durante años de un pintor de carrocerías de camiones llamado Gary Ridgway, pero no pudieron presentar un caso contra él hasta que los avances en el ADN les permitieron vincularlo con algunas de las víctimas en 2001. Para evitar la pena de muerte, Ridgway confesó a 48 de los asesinatos en 2003 y recibió múltiples cadenas perpetuas. En 2011, se encontró el cuerpo número 49 y se vinculó con Ridgway, quien recibió otra cadena perpetua. Desde entonces, Ridgway ha confesado muchos asesinatos más. ABC News informó en 2013 que afirmó tener un recuento de cadáveres de 75 a 80. Dijo que se había vuelto religioso y quería cerrar la situación con las familias de las víctimas. En octubre de 2022, el New York Times informó que los detectives del condado de King todavía están trabajando para identificar a las víctimas de Ridgway.